Y en esta ocasión hacemos contacto con Yoselín Arellano. Ustedes saben que ella reside en España. Estuvo recientemente en el programa hablando de su libro Una puerta hacia la luz y hablando de ese proceso de la muerte. ¿Qué pasa con esas almas que están como en un ambiente que sienten confusión? ¿Cómo podemos ayudar a esos seres queridos que han partido? Y también cómo nos podemos preparar en vida para hacer esa transición de manera fluida y seguir hacia la luz. Entonces, Yoselín, sabemos que todos vamos a morir en algún momento, pero ¿qué representa para el alma morir en circunstancias como estas, en medio de una pandemia? Para empezar, la muerte no existe. Es solamente el paso a la verdadera vida. Antes de nacer, cuando estamos del otro lado, nosotros elegimos los obstáculos por los que habremos de pasar en vida para elevar nuestra frecuencia, para nuestro proceso evolutivo. La muerte también se elige, el tipo de muerte que vamos a tener y cuándo vamos a morir es también elegido de antemano, puede ser que lo elegimos antes o durante nuestra vida. Así que si morimos en un momento como el actual, que es lo que estamos viviendo, es parte del plan de nuestra alma para evolucionar. Morir de una pandemia o de cualquier catástrofe grande implica un adelanto evolutivo para el alma que lo elige. Por ejemplo, morir en estos momentos implica morir solo, morir sin estar acompañado de tus seres queridos. Y esto ya en sí es una oportunidad. ¿Por qué? Porque lo lógico es que querramos morir acompañados de nuestros seres queridos. Es lo que deseamos para nuestro bienestar. Si morimos solos, es un ejercicio de desapego. Y por otro lado, es también una oportunidad para la familia del que se va. Es también una oportunidad de crecimiento desde el punto de vista otra vez del desapego, de aceptar la voluntad de Dios, de dejar ir nuestros deseos para entregarte a las cosas como son y en medio de las cosas como son abrir tu corazón al amor que eres, a Dios, a la entrega, a dejar que las cosas sean como tienen que ser. ¿Puedes narrarnos las diferentes etapas por las que pasa el alma en ese proceso evolutivo, por favor? Ese proceso, para empezar, depende muchísimo del estado mental y emocional en el que hayamos muerto. Lo más importante cuando morimos, lo ideal, es estar en paz con nosotros, en paz con la vida que tuvimos, en paz con los demás. Porque esto significa que nuestro paso o nuestro tránsito hacia la luz será inmediato. Veremos la famosa luz de la que nos han hablado de inmediato. Ahí nos encontraremos con nuestros seres queridos y nuestros guías y maestros que nos guiarán y nos llevarán a donde nos corresponde, al plano que nos corresponde. Ahora, si por lo contrario hemos muerto en un estado de angustia, de falta de aceptación, molestos, esto dificulta el tránsito, porque llegamos del otro lado y nos encontramos con que seguimos vivos, porque esto es lo que nos dicen los que llegan del otro lado, y sin embargo no ven de inmediato la luz, y lo que muchas de estas almas no entienden es que si no ven la luz de inmediato es porque su estado mental no se los permite. Lo que nosotros llamamos el purgatorio es un estado mental negativo, al igual que el infierno es un estado mental aún más negativo. Si la mente sigue en lo que dejamos, no vemos la luz. Por eso muchas veces es tan importante que los que nos quedamos recemos por los que se han ido. La manera de ayudarlos es diciéndoles: vete hacia la luz,
pide ver la luz. Cuando llegamos allá estamos envueltos en un amor y una armonía absolutamente maravillosas. Empezamos a entender el porqué de nuestro proceso en la tierra. Jocelyn, ¿qué recomendaciones ofreces en torno a la muerte de un familiar en procesos como estos donde uno no pudo estar cerca? Bueno, debe de ser difícil, pero no es una tragedia, porque podemos todavía despedirnos de ellos. Si estamos conectados, si no estamos separados, si somos uno. Lo más importante cuando un ser querido se va, es ayudarlo a ir hacia la luz, ayudarlo a que se vaya al amor de Dios, a nuestro verdadero hogar, que es el mundo espiritual. Entonces, la manera de despedirnos es, para empezar, decirle que lo amamos profundamente porque sabe, porque nos escucha, porque está conectado, y concentrarnos en mandarle luz. ¿Cuáles son los mejores recursos para enfrentar el miedo y la incertidumbre tan presente en estos tiempos? El miedo es lo que nos lleva a siempre querer controlar lo que está sucediendo en nuestras vidas, o lo que sucede a nuestro alrededor, o lo que sucede con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque creemos que al controlar nos sentiremos más seguros. Y en las circunstancias actuales, cuando se nos mueve el piso, cuando no podemos controlar lo que está sucediendo, es una gran oportunidad para ver el miedo cara a cara. Nosotros creemos que la seguridad o la felicidad depende de que las cosas externas sean como nosotros queremos. Pero no es así. La verdadera seguridad y la felicidad dependen del contacto con nuestro ser, que es amor. Es ahí, en ese contacto con lo que somos, que podemos encontrar la verdadera seguridad. La mejor herramienta para el miedo y para la incertidumbre es el amor. La manera de traer amor es a través de la oración. Nos eleva por encima de la frecuencia baja que tiene el miedo. ¿Visualizas algunas oportunidades que tenemos los seres humanos como seres en evolución? La circunstancia actual es una invitación a dar un verdadero salto de conciencia. ¿Qué quiere decir? Un salto de conciencia quiere decir abrir nuestra conciencia hacia más amor, salir aún más del miedo. Esta situación nos invita a volvernos solidarios, nos invita a recuestionar nuestra manera de vivir, siendo más conscientes de actuar en congruencia con lo que somos, que es amor, ayudándonos, dejando de maltratar tanto nuestro planeta y de maltratarnos tanto a nosotros mismos. Y finalmente, ¿puedes hablarnos de los beneficios de la meditación? La meditación es una práctica en cualquier tradición, religión, que consiste en entrenar la atención. Entrenar la atención quiere decir que practicamos traerla a un punto en el presente, ya sea que la traigamos a nuestra respiración, a los sonidos que nos rodean, a las sensaciones físicas, a la repetición de un mantra. Esta práctica ayuda a que quitemos la atención del pensamiento para traerla al presente. Ayuda a que entremos en un estado de conciencia del ser, de lo que somos. Nos ayuda a entrar en contacto con nuestra esencia. Hoy más que nunca queremos dar este salto del miedo al amor, de dejar de creerle a nuestras ideas basadas en que la seguridad la vamos a encontrar en lo externo, porque esa es nuestra manera de pensar, es que si hago determinadas cosas, si no me pierdo desde determinadas cosas, si más o menos las cosas funcionan como yo creo que tienen que funcionar, voy a ser feliz. Y no es así. Es tiempo de fluir con las cosas como se presentan,
confiando más en lo que sucede en el momento presente, dejando ir nuestra manera de pensar para entrar más en contacto con el amor que se experimenta en el estado de unidad, en el presente, en el fluir, en la confianza, en el desapego de las cosas como creemos que tienen que ser y en la aceptación de cómo son. Así que los invito a buscar cualquier tipo de práctica de meditación para ir profundizando más y más en lo que somos amor. Gracias, Jocelyn, por compartir tu sabiduría con nosotros y que cada ser en el plano en el que esté encuentre la luz.